Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy vamos a explorar algo que usamos todos los días sin darnos cuenta. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Hablaremos nada más y nada menos que de los sistemas de información geográfica. ¿Te suenan? La verdad es que sí, pero me intriga saber cómo los usamos a diario. Pues, aunque no lo creas, están presentes en muchas de las cosas que hacemos. Pero antes de adentrarnos en eso, creo que sería bueno entender qué son exactamente estos sistemas, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Definamos primero qué son los SIG. Exacto. En el video Historia de los SIG, la autora Janet nos da una definición bastante clara. ¿Y qué dice? Dice que un SIG es una integración, digamos, una combinación de varias cosas. ¿Baja de qué cosas? Por un lado tenemos el software, el hardware y por supuesto los datos geográficos. Ya veo los mapas digitales y toda esa información. Sí, pero no solo eso. También involucra métodos de análisis. Claro, para poder interpretar esos datos. Y lo más importante, las personas. Claro, porque al final somos nosotros quienes usamos esta información. Exacto. Y todo esto con el fin de resolver problemas espaciales. Interesante. Entonces no se trata solo de ver mapas en la computadora, sino de un sistema completo que nos ayuda a entender el espacio que nos rodea. Exactamente. Y te apuesto a que lo usamos más de lo que pensamos. ¿Alguna vez has usado Google Maps para llegar a algún lugar? Uf, ¿quién no? Es mi herramienta favorita para evitar el tráfico. Pues ahí lo tienes. Detrás de esa aplicación hay un complejo sistema SIG trabajando para guiarte. Es fascinante. Nunca lo había pensado de esa manera. Y si hablamos de historia, el video que mencioné, Historia de los SIG, nos lleva en un viaje increíble a través del tiempo. Me encanta la historia, así que cuéntame por dónde empezamos. Pues el autor nos lleva desde el principio, desde las primeras formas de representar el espacio que conocemos. Hablas de las pinturas rupestres. Exacto. Esas pinturas en las cuevas ya eran una forma de plasmar el entorno, de dejar una huella de cómo los humanos veían el mundo. Increíble pensar que desde hace tanto tiempo tenemos esa necesidad de representar el espacio. Sin duda. Y luego el autor nos lleva a la antigua Mesopotamia con la tableta babilónica del siglo VI-C. Esa tableta que muestra un mapa del mundo conocido en esa época. Esa misma. Ya en ese entonces la humanidad buscaba plasmar su entorno de mapas, entender dónde estaban las cosas. Es como si tuviéramos una necesidad innata de ubicarnos en el espacio. Totalmente. Y esa necesidad nos ha llevado a crear mapas cada vez más sofisticados. Como la proyección de Mercator. Sí. Esa proyección del siglo XVI fue un gran avance en la cartografía. Permitió representar la Tierra de una forma más precisa para la navegación. Claro, recuerdo haber estudiado eso en la escuela. Sin embargo, como bien señala el autor del video, estos mapas, aunque eran impresionantes para su época, no tenían la capacidad de análisis que tienen los SIG modernos. Entiendo. Eran más bien representaciones estáticas del espacio, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde entra en escena una figura clave en la historia de los SIG. Jon Snow. El médico que resolvió el misterio del cólera en Londres. Sí. Tanto el video como el artículo sobre la evolución de la información geográfica explican muy bien este caso. Recuerdo haber leído sobre eso. Fue en el siglo XIX, ¿verdad? Sí, en 1854 para ser exactos, Jon Snow utilizó mapas para identificar la fuente de un brote de cólera que estaba azotando Londres. ¿Y cómo lo hizo? Superpuso un mapa de las muertes por cólera con un mapa de las fuentes de agua de la ciudad. Ajá. Y al comparar ambos mapas. Se dio cuenta de que la mayoría de las muertes se concentraban alrededor de una bomba de agua en particular. Increíble. Usando mapas para resolver un problema de salud pública. Exacto. Lo que hizo Jon Snow fue revolucionario. No solo demostró la importancia del análisis espacial, sino que también sentó las bases para lo que hoy conocemos como SIG. O sea, gracias a él se empezó a entender la relación entre la ubicación geográfica y los fenómenos que ocurren en un lugar. Y a partir de ahí, la historia de los SIG se entrelaza con la evolución tecnológica del siglo XX. ¿Te refieres a la invención de las computadoras y todo eso? Sí, las computadoras, los satélites, la carrera espacial, todo esto fue creando el escenario perfecto para el nacimiento de los SIG modernos. Es fascinante cómo diferentes avances tecnológicos convergen para dar lugar a algo nuevo. Y en ese contexto surge la figura de Roger Tomlinson, considerado el padre de los SIG. El artículo Historia de los Sistemas de Información Geográfica habla de su trabajo en el Sistema de Información Geográfica Canadiense, el CGIS, en la década de 1960. El CGIS, un sistema para analizar el territorio de Canadá. Exactamente. Canadá tiene un territorio enorme y necesitaba una herramienta para gestionar toda esa información. Un desafío monumental. Sin duda. Y Tomlinson, junto con su equipo, lo logró. El CGIS es un proyecto pionero que introdujo elementos clave para los SIG. ¿Cómo cuáles?
Bueno, por ejemplo, un sistema de coordenadas preciso para ubicar cada elemento geográfico. Es decir, saber con exactitud dónde está cada cosa. Y también la codificación de líneas para integrar la topología. Topología. Sí, la relación espacial entre los elementos geográficos. Por ejemplo, saber qué río desemboca en qué lago o qué carretera conecta qué ciudades. Ah, ya entiendo. No solo se trata de ubicar los elementos en un mapa, sino también de entender cómo se relacionan entre sí. Exacto. Y el CGIs también permitía almacenar información sobre los atributos de un lugar junto con su ubicación. Ah, atributos. ¿Te refieres a características como el tipo de suelo o la vegetación? Exactamente. Imagina tener un mapa que no solo te muestra dónde está un bosque, sino que también te dice qué tipo de árboles tiene, su densidad, etc. Eso sí que es útil. Y mientras en Canadá se desarrollaba el CGIS, en Estados Unidos, Howard Fisher fundaba el Laboratorio de Computación Gráfica y Análisis Espacial en Harvard. Otro hito importante. He leído sobre este laboratorio. Fue fundamental para el desarrollo de software SIG, ¿verdad? Sí, en el laboratorio se crearon los primeros programas informáticos para analizar datos espaciales. Session 1.pdf menciona que estos programas sentaron las bases para el software que se usa en todo el mundo. Es increíble cómo en diferentes partes del mundo se estaban gestando las piezas que darían forma a los SIG. Y no podemos olvidarnos de Ian McHarg, un visionario que desde la década de 1960 abogaba por integrar los procesos naturales en la planificación urbana utilizando los SIG. McHarg, el pionero del diseño con la naturaleza. Exactamente. Él proponía usar los SIG para analizar el impacto ambiental de las decisiones de planificación urbana. Su enfoque ha inspirado a muchos urbanistas a crear ciudades más sostenibles. Sin duda. Y todo gracias al poder de los SIG para analizar y visualizar la información geográfica. Es impresionante cómo los SIG han evolucionado desde simples mapas hasta herramientas tan poderosas. Y la historia no termina ahí. En la próxima parte de esta inversión exploraremos cómo los SIG se volvieron más accesibles gracias a Internet y cómo llegaron a nuestras vidas. Ya quiero escucharlo. Espero con ansias la segunda parte de esta inmersión. No te la pierdas. Seguimos explorando la historia de los SIG. En la primera parte llegamos hasta Jon Snow y su innovador uso de mapas. Sí, fue un punto crucial. Pero la historia no se detiene ahí. La tecnología del siglo XX juega un papel fundamental en la evolución de los SIG. Totalmente. La historia de los sistemas de información geográfica menciona un avance clave, la fotolitografía. Fotolitografía. Suena complejo. No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Imagina que tienes un mapa en papel. Con la fotolitografía podías separarlo en diferentes... Exacto, una esfera azul flotando en el espacio. Esa visión global impulsó la necesidad de herramientas para analizar la información espacial a gran escala. Es fascinante cómo un evento político y tecnológico como la carrera espacial tuvo un impacto tan profundo en el desarrollo de los SIG. Totalmente. Y en este contexto surge la figura de Roger Tomlinson, a quien ya mencionamos antes. El padre de los SIG. Historia de los sistemas de información geográfica destaca la importancia del CGIS, el Sistema de Información Geográfica Canadiense que desarrolló en los años 60. Un proyecto pionero para analizar el inventario de tierras de Canadá. Un territorio enorme. El CGIS permitió gestionar esa información de forma eficiente. Introdujo elementos clave que sentaron las bases para los SIG modernos. Por ejemplo. Bueno, el sistema de coordenadas preciso para ubicar cada elemento geográfico con exactitud. ¿Saber dónde está cada cosa? Ya veo. Y también mencionaste la codificación de líneas para integrar la topología, ¿verdad? Sí, la topología es fundamental. Se trata de entender la relación espacial entre los elementos. Saber qué río desemboca, en qué lago, qué carretera conecta qué ciudades. Es decir, no solo ubicar los elementos en un mapa, sino también comprender cómo se conectan entre sí. Exacto. Y el CGIS también permitía almacenar información sobre los atributos de un lugar junto con su ubicación geográfica. Pretributos. ¿Te refieres a características como el tipo de suelo o la vegetación? Sí, por ejemplo. Imagina poder consultar en un solo sistema la ubicación de un bosque, su tipo de vegetación, su extensión. Era algo revolucionario. Impresionante. Y mientras Tomlinson desarrollaba el CGIS en Canadá, en Estados Unidos, Howard Fisher fundaba el Laboratorio de Computación Gráfica y Análisis Espacial en Harvard. Session 1.pdf lo describe como un centro de innovación. Allí se definieron conceptos teóricos clave para los SIG y se crearon los primeros programas informáticos para analizar el espacio. Increíble cómo la historia de los SIG se va construyendo con la colaboración de diferentes personas en distintos lugares. Sin duda. Y en esa época también destaca la figura de Ian McHarg. McHarg, el pionero del diseño con la naturaleza, ¿verdad? Exactamente. Utilizaba los SIG para integrar los procesos naturales en la planificación urbana. Su enfoque se basaba en entender las características del terreno, la hidrología, la vegetación, para minimizar el impacto ambiental.
Construir ciudades en armonía con la naturaleza, un concepto adelantado a su tiempo. Totalmente. Y a medida que avanzamos en la década de 1970, vemos cómo la tecnología CAD, diseño asistido por computadora, se incorpora al mundo de los SIG. La tecnología CAD permitía crear y actualizar mapas de forma digital, agilizó los procesos cartográficos. Una herramienta más para la gestión de información geográfica. Y en la década de 1980, empresas como Esri, Caris e Intergraphs emergen como los principales proveedores de software SIG comercial. Un hito importante. El software comercial hizo que los SIG fueran más accesibles. Antes eran herramientas muy especializadas, usadas por gobiernos e instituciones de investigación. Con el software comercial se popularizaron. Llegaron a un público más amplio. Exacto. Y la década de 1990 trajo consigo una explosión en la programación y la estandarización de formatos de datos geográficos. La estandarización fue crucial para facilitar el intercambio de información entre diferentes sistemas. Imagínate intentar unir un rompecabezas con piezas de diferentes cajas. Un caos. La estandarización permitió que los SIG hablaran un lenguaje común. Una gran mejora para la colaboración. Y finalmente, la llegada a la World Wide Web a finales del siglo XX marca el inicio de una nueva era para los SIG. El documento sobre la evolución de la información geográfica describe cómo la web transformó el acceso a la información geográfica. Los SIG dejaron de ser herramientas exclusivas de especialistas y se volvieron más accesibles para el público en general. Un cambio radical. Los SIG de escritorio dieron paso a plataformas web, acceso a la información geográfica desde cualquier lugar con conexión a Internet. Y con la llegada del siglo XXI, los SIG se integran aún más en nuestra vida diaria. Google Maps, aplicaciones de transporte, sistemas de navegación. Todos usan la tecnología SIG. Es increíble cómo una herramienta que nació para analizar datos de inventario de tierras ahora nos ayuda a encontrar la cafetería más cercana. Sobre la evolución de la información geográfica, va un paso más allá, explorando las posibilidades del futuro de los SIG. Spatial Big Data, análisis en tiempo real, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Conceptos que nos inviten a imaginar un mundo donde los SIG jueguen un papel aún más importante. Ciudades inteligentes, sistemas de alerta temprana para desastres naturales, modelos de cambio climático. Las posibilidades son infinitas. Y esta historia está en constante evolución. Cada avance tecnológico abre nuevas puertas para los SIG. Y todos nosotros, como usuarios, contribuimos a su desarrollo. Cada vez que usamos un mapa en nuestro teléfono, buscamos una ruta o exploramos datos geográficos, estamos dejando nuestra huella. En la tercera parte exploraremos algunas aplicaciones de los SIG, desde la planificación urbana hasta la gestión de desastres naturales. Prepárense para descubrir cómo los SIG están transformando nuestro mundo y cómo esta tecnología puede ayudarnos a construir un futuro más sostenible e informado. A lo largo de esta inmersión hemos viajado por la historia de los SIG, desde sus inicios hasta su desarrollo impulsado por la tecnología. Un viaje fascinante, sin duda. Pero ahora aterricemos en el presente. ¿Cómo impactan los SIG nuestras vidas a diario? Esa es la pregunta clave. El documento sobre la evolución de la información geográfica nos muestra la amplia gama de aplicaciones de los SIG en el mundo real. Y es realmente impresionante. Planificación urbana, gestión de recursos naturales, respuesta a desastres, investigación científica. Los SIG están en todas partes. Empecemos por la planificación urbana. ¿Cómo ayudan los SIG a construir ciudades más inteligentes y sostenibles? Imagina que eres un urbanista y debes decidir dónde ubicar un nuevo hospital. Con los SIG puedes analizar diferentes factores. ¿Qué tipo de factores? Densidad de población, acceso a transporte público, proximidad a otras instalaciones médicas, zonas de riesgo sísmico. Es decir, los SIGs te permiten integrar toda esa información en un solo sistema y visualizarla de forma clara para tomar mejores decisiones. Exactamente. Y no solo para hospitales. Los SIG se utilizan para planificar viviendas, transporte, espacios verdes, gestión de residuos. Las posibilidades son infinitas. Hablando de gestión, los SIG también son clave para el manejo de recursos naturales, ¿no? Por supuesto. Pensemos en la gestión forestal. Con un SIG puedes monitorear la deforestación. Analizar la salud de los bosques, supongo. Sí, y también planificar la reforestación. Incluso simular el impacto de diferentes estrategias de gestión. Eso es crucial para la sostenibilidad de los bosques. Sin duda. Y no solo para bosques. Los SIG se aplican a la gestión del agua, agricultura, evaluación ambiental, exploración de minerales, en cualquier actividad que involucre el uso responsable de los recursos naturales. Y en situaciones de emergencia, los SIG también juegan un papel vital, ¿verdad? Absolutamente. En un terremoto, por ejemplo, los equipos de rescate pueden usar los SIG para identificar las zonas más afectadas. Planificar rutas de acceso, me imagino. Sí, y coordinar la distribución de ayuda, evaluar daños a la infraestructura. Los SIG se vuelven una herramienta crucial para salvar vidas. Suena que los SIG son realmente versátiles.
con tantas aplicaciones en campos tan diversos. Y no olvidemos la investigación científica sobre la evolución de la información geográfica. Menciona cómo los SIG se utilizan para estudiar el cambio climático. Analizar migraciones animales, modelar la propagación de enfermedades. Exacto. La capacidad de los SIG para integrar y analizar datos espacialmente los hace muy valiosos para la investigación en casi cualquier disciplina. Y no solo para analizar datos existentes, sino también para recolectar nueva información. Correcto, con dispositivos GPS, drones, sensores remotos. Los SIG están presentes en todas las etapas de la investigación. Y sobre la evolución de la información geográfica. Nos habla del futuro de los SIG. La incorporación de tecnologías como el Big Data espacial, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Un futuro que suena a ciencia ficción. Ciudades inteligentes que se autogestionan, sistemas de alerta temprana para desastres, modelos de cambio climático más precisos. Un mundo de posibilidades. Y lo mejor es que todos somos parte de esta historia. Cada vez que usamos un mapa en el teléfono, buscamos una ruta o exploramos datos geográficos, contribuimos al desarrollo de los SIG. Ha sido fascinante explorar la historia y las aplicaciones de los SIG, una tecnología que transforma nuestro mundo. Desde mapas básicos hasta las sofisticadas herramientas de análisis de hoy, los SIG han recorrido un largo camino. Y este viaje continúa. Un futuro lleno de posibilidades nos invita a soñar con un mundo más sostenible, informado y conectado. Con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de los SIG. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido. Los invitamos a seguir explorando el mundo de los SIG. Investiguen, cuestionen, descubran cómo esta tecnología puede ayudarnos a construir un futuro mejor. Nos despedimos invitándolos a compartir sus ideas, preguntas y sugerencias. El mundo de los SIG es un espacio abierto a la colaboración. Hasta la próxima.